si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. Hey, 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 Nación Sabrosa. Hey, 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 Nación Sabrosa. ¡Bravo! Buenas noches a todos, nuevamente otro programa de Nación Sabrosa. Dios mío, otra vez como tranquilito, mil cosas tranquilo el país, ¿no? De las que hay que hablar, señor Julio, señor Mateo, un saludo para usted, un saludo para todos los que nos están viendo y que se están conectando de forma masiva en este programa que cada vez crece y crece y crece, pero para que siga creciendo ustedes tienen que ayudarnos a varias cosas. Lo primero, suscríbase a este canal si no lo han hecho, mucha de la gente que nos ve no se suscribe y necesitamos que se suscriba y que active la campana. Por favor. Segundo, que dé like, que comente este programa y tercero, que tome el link y lo comparta con su familia, con sus amigos y demás. Que se lo mande también al amigo petrista, ¿no? A también, todos, claro, pues, para que discuta, para que comente sí, ahí. O por lo menos para sí. que aprenda algo. Sí. Y no, y esta semana ha pasado absolutamente de todo. Ayer tuvimos la gran apoteósica repartición de lechona en Barranquilla. Se están dando lechona en Barranquilla, ¿no? Ay, sí, están más señor. gorditos los barranquilleros. No, pero ¿cómo van a dar lechona en Barranquilla? O sea, así de... ¿Usted qué esperaba? ¿Arepa de huevo? No, pues por lo carimañola. menos una mojarrita frita, pues el pueblo no esperó 200 años para comer lechona en Barranquilla. Man. Pero venga, señor Briceño, arranquemos por el principio. Yo quiero, a ver si en producción me ayudan con esta noticia, que es el primer trino de la FM, que es el medio que reseñó eso. Vea lo que dice la Procuraduría. A ver. En este documento, la Procuraduría General de la Nación solicitó al ministro del Interior, Armando Benedetti, que explique el contrato de 88.000 millones con RTBC. La denuncia fue hecha por el concejal Daniel Briceño contra Benedetti. Pero vean el trino que mandó Benedetti después de que salió este oficio de la Procuraduría. A ver si pasamos. ¿Qué persecución tan HP, frente. No se ha firmado aún el contrato con RTBC y ya tengo denuncias por un imberbe concejal y requerimientos de la Procuraduría. Oiga, sí. ¿Por qué se le está montando al pobre señor Benedetti, hombre? No, porque no el los... inocente señor Benedetti, usted montándose la brisa, no, pues tenga consideración. O sea, mil disculpas al señor Benedetti y al señor Holman Morris por no dejarlo robar en paz, pero... Al barbudo en serio, de Benedetti. En serio, pero para que la gente entienda... Es como ya no dejan robar en paz. Sí, ya uno no puede robar tranquilo. Ya uno no puede robar. Tan harta. Qué harta, ¿no? Ya no puede. Ya no es como antes donde uno podía robar tranquilo, No. porque ya lo están mirando. Oye, pero, usted debería dejarse la barba unos días como para que... no, que soy imberbe. imberbe. Pero vea, que para que la gente sepa de qué estamos hablando, es una denuncia que yo hice hace exactamente un mes, cuando se supo que el señor, miren esto, señor Benedetti le va a entregar 89.000 millones al señor Holman Morris de forma directa para convertir RTBC, el programa de propaganda del gobierno de Gustavo Petro, en un operador logístico. Es decir, RTBC ya no solo hace videos, ya no solo hace programas, sino que ahora va a ejecutar 89.000 millones de pesos del Ministerio del Interior para hacer eventos, para contratar chivas, para contratar buses, para hacer refrigerios. Toda la lechona de ayer, toda esa vaina la va a contratar RTBC. Entonces, claro, la pregunta que yo le hago en el momento cuando la denuncia, le digo a la Procuraduría, oye, ¿y esta vaina qué? ¿A qué hora están convirtiendo? Primero estos manes, pura propaganda y propaganda, pero ahora van a hacer eventos. Sí. Entonces, claro, la Procuraduría le tocó pues disimular. Y yo ahí me tocó salir a decir que el Hash era un procurador de bolsillo y lo sigo pensando que haya hecho eso. RTBC se va a convertir en un operador logístico de matrimonios, pero fiestas. ¿Sabe qué van a convertir? Y aquí está el quid del asunto. RTBC, para que la gente que nos está viendo entienda cuál es la movida de Holman y de el señor Benedetti. Y es que como RTBC es una empresa industrial y comercial del Estado, tiene régimen privado. Entonces, lo que hace el señor Benedetti es darle esta plata que tiene ley 80, régimen público, a una empresa de forma directa que tiene régimen privado. Y en el régimen privado, pues el señor Holman Morris y el señor Benedetti sí van a saber qué hacer. Van a saber a quién dárselo a dedo, van a llamar amigos y van a hacer lo que quieran. Bandas de rock, villaveses y todas esas cosas. Tal cual. Pero yo les digo una cosa, para que la gente sepa, en este tipo de contratos se está entregando plata en efectivo. Yo lo he publicado varias veces. Hay
planillas que yo he publicado en donde la gente descaradamente escribe a mano en las reuniones del Ministerio del Interior, en todas estas marchas, diciendo, no tengo Nequi, pero autorizo a que le consignen los 400.000 de transporte al Nequi de mi hermano. En eso se están ejecutando la plata. Entonces, claro, Benedetti necesita este contrato, porque este contrato es el que paga los eventos como el de ayer en Barranquilla. Este contrato es el que compra la lechona, este contrato es el que contrata las chivas, buses. los buses. Bueno, vea esta foto, para que conectando con lo que usted está diciendo. Vea. Opa. Y O sea, eso. ¿de dónde sale la plata para que los bodegueros del gobierno vayan a Barranquilla? de No, paseo? impresionante. Además que es que este avión que ustedes ven atrás, que creo que es el... De la Policía Nacional, ¿no? Sí, se me olvida el número de matrícula, creo que es el 2920. Este avión que ustedes ven atrás fue un escándalo en el gobierno de Duque, porque este avión lo compró Iván Duque en pandemia. Acuérdense Ok. el escándalo del avión lujoso de la policía, que era para la policía. Sí, Este sí, es sí. el avión que los bodegueros en ese momento dijeron, qué derroche tan hijo de madre. bueno. Entonces, ¿cuál es? ¿Quiénes están ahí, Briseño? Ve, ahí yo está veo Wally que... a men, Nico, saludo muy Dan- especial Nico para Daza. Wally que se puso a correr Un abrazo. porque está Está flaco. ¿eh? flaquito, Un abrazo sí. para Wally, vea que está flaco. Otro Está Álvaro Mamerto Moisés Ninco, está René Jiménez, está la Marcel No Me Tiente. Ah, esa es su mejor amiga. Sí, Marcela Portilla. Ahí está todo. Imagínese Briseño. Está en ese avión. Hartanderiano, está el señor, el que está tomando la foto, Richie Malagón. ¿Hartanderiano hay uno? Sí, 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 No que es me el que tiene el bolso acá. El que está tomando la foto es Richie Malagón, que es contratista de Carrillo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero al tiempo es el libretista de los programas de Wally. Para que ustedes vean quién paga caramba. los libretos del programa de Wally. Aquí no pagamos libretistas. Aquí huele Aquí esa me toca foto. hacer libreto a mí los lunes de lo que yo digo acá. Está Álvaro Moisés Ninco, que ya lo echaron de la embajada gracias a una demanda que instauramos con Paloma Valencia. ¿Él es el jefe de esta Pues es cuadrilla el que de- salió No, de primeras yo en creo- el avión. Yo Salió creo, liderando. sí, Pero está- Nico es- no aparecía como dentro de los que lideraban como conceptualmente la estrategia digital. Sí, del un gobierno. poquito, pero ya toda esta gente se cree grande y esto, Ya, o sea, ya no entonces, párele bolas, ¿cómo es que se paga eso? Porque la gente se pregunta, ¿cuánto nos cuesta eso? Miren, el Ministerio del Interior hace un contrato con la Policía Nacional y con la SIAC, que es una empresa del Estado, y entonces Benedetti le dio 7.000 millones a la policía y le dijo, papi, aquí hay 7.000 para el 2025 y usted con eso usted me va a asegurar vuelos en avión privado. Entonces, para que la gente lo sepa, hoy todos los aviones de la policía antinarcóticos, en vez de estar trabajando para la policía y luchando contra el crimen, son, ojo a esto, aviones privados comerciales de los ministros y sus funcionarios. Yo lo publiqué en Twitter y miren esa cifra rápidamente para que no se me aburran. Ministerio del Interior, 7.000 millones de pesos. El ¿En aviones MINTIC, privados 1.000 solamente? millones de pesos. El Ministerio de Agricultura, 1.000 millones de pesos. El DNP, 600 millones de pesos. Lo que hacen ellos es decirle a los aviones de la policía, hey, no los usen para lo que tiene que usar la policía, sino alquílemelos a mí. Y terminan siendo los aviones privados. Los helicópteros y los aviones de la policía son aviones privados de los funcionarios y de esta gente. No, puede ser, o sea, ya no es suficiente con la Toyota Prado blindada. No, ahora sino tienen que avión privado. A los J Balvin o Maluma. En, necesitan los, avión privado. en el último mes, solo en marzo del 2025, Benedetti pagó por concepto de horas de vuelo en avión privado, en aviones de la policía, fueron 35 horas de vuelo y nos costaron 640 millones de pesos. Plata bien invertida. ¿Qué haría el 640 país sin millones. Benedetti en las regiones? No, pues, ¿en qué Pues haría? en la propaganda. ¿Qué hubiese todas hecho las el gobierno ayer sin Wally en Barranquilla Pero yo- frente a la apoteósica y Yo les única, tengo una... pues ustedes vieron, ¿no? Que eso había sido lo más grande que habían hecho en la historia. Ah, Y sí. último dato ahí para desmentir. No, Primero de pero qué mayo, vea, persecución tan yo solo HP traigo la que datos, usted ¿no? le tiene a Benedetti, Ya, oiga. 1 de mayo. ¿Qué dijo Petro sobre el 1 de mayo en Bogotá? Que ellos habían hecho la manifestación más grande popular de la historia de Bogotá. Y tengo datos oficiales. Según los datos del PMU, estuvieron 40.000 personas en la Plaza Bolívar y sus alrededores el 1 de mayo. Pero ojo, vinieron 25.000 indígenas. O sea, Es decir, sacaron 15.000 15.000, personas. 15.000. Cuando normalmente en una marcha del 1 de mayo salen 30.000. ¿Y cuántos Es decir, perdieron ¿cuántos sacó la 15.000. oposición? ¿Se acuerdan? En esa marcha que estuvimos. No, pues. O sea, pero más, muchos Ah, más. claro, No, fue como. y eso, colapsado eso Transmilenio. solamente fue Bogotá. ¿Cuántos Pero- fueron? No, sin exagerar, Oiga, eso pero fueron yo- por ahí unas 100 yo- personas. Yo sí les hago una pregunta. ¿Por qué no invitaron a Nación Sabrosa al vuelo de la policía a Barranquilla? Si es para los ¿dónde medios alternativos. Porque después, está mi salíamos contrato? porque después salíamos en el SECOP. Oiga, pero hablando de Barranquilla, venga, le muestro esta joya de video que está circulando en las redes sociales, el número 4 para la producción, si me ayuda. Vale, Oye, cuidado, va el man en el carro y comienza a grabar. Mire la escena que graba. Esto es
en los alrededores de la manifestación, vea, toda la gente saliendo de la manifestación. Con maletas, Creo que con bolsas. No, había esa es la llegado el bolsita de la comida. La bolsita, con bolsita la ¿Sabe qué es lo comida. más chistoso? ¿Sabe qué es lo más chistoso? El mercado. Que a esa hora no había llegado Petro. No, Quiere decir que la gente reclamó y chao. la Muy bien, comida y se abrió. felicitaciones a esos ciudadanos, lo hicieron muy bien. Pues, fueron a Y yo, reclamarle no, pues la allá, demanda. ahí está la comidita, pues yo sí voy, Sí, digo, totalmente. arriba Petro, arriba Benedetti, y me dieron mi comida. Y mire esto, mire cómo era la mesa del buffet que tenían preparada para la gente que iba a la... Mire, ahí está. Oye, no, pero... Era ¿Qué diría Ush, Carmina Villegas pucha. sobre la forma de cómo sirve el tan chambona? Sí, muy chambón, muy Sí. chambón. Y vea el siguiente que es cómo llegó la gente, ¿no? Con plata de los impuestos de todos, Claro. vea como la flota de buses, dicen que llegaron buses de Pagados varias por partes RTBC. Esos son los de la pagados por costa RTBC. atlántica, ¿no? Y por Benedetti en el Ministerio del Interior. RTBC Tours estaba Es decir, coordinando la todo logística. esto que está ahí es el contrato que quiere hacer Benedetti por 89.000 millones para seguir haciendo este tipo de cosas. Por eso está bravo. Porque pues la Procuraduría ya dijo, no lo han firmado, tendría que estar funcionando ese contrato hace 2 semanas. Pero ahí vamos a seguir jodiendo hasta que... Se armaron tremenda excursión, una excursión de quinceañeras. Imagínense una excursión de quinceañeras con Wally, así como se acuerda que las quinceañeras iban con Marcelo Cezanne a San Andrés. Ahora las excursiones del gobierno es con Wally. Tremendo. ¿Cuál ahí buscando ahí chicas? ¿Es como un castigo o Una qué? excursión de RTBC Tours. Oiga, pero pasemos a la parte que no es tan chistosa, que es el presidente de la República amenazando, dando alaridos, poniendo en duda el sistema democrático. Bueno, escuchemos la primera parte de la intervención del delirio presidencial de anoche. ¿Acaso eso no se llama justicia social? Me pregunto yo. ¿Qué mal estamos haciendo cuando se puede hacer? Cuando está el dinero guardado en los bancos, en los fondos privados de pensiones, dinero que en su mitad ya han sacado del país a hacer inversiones internacionales, casi siempre comprando sedes de bancos que ahí sí no son propiedad de los cotizantes, sino que son propiedad de los dueños de los fondos privados de pensiones. ¿Se acuerda, Briseño, que nos sacaron a No con mi ahorro, que es el movimiento ciudadano que encabezábamos con Jerome y con Mateo? Nos sacaron un artículo Diciendo en que varios medios de Que éramos comunicación. mentirosos. Éramos mentirosos. Haciéndoles un fast checking. Sí, el fact-checking, que era mentira una serie de puntos sobre los que alertábamos las consecuencias de la reforma pensional. El señor Carlos Cortés, por ejemplo, de Linterna Verde y otros de Colcheck. Sí. A ver, ¿van a hacerle fact-checking al presidente? A ver, de ¿qué pasa ahí? las cosas que está diciendo sobre el sistema de pensiones, las mentiras que está diciendo, que hay que usar la plata del ahorro pensional para ejecutar su programa de gobierno. Ahí está, es que ahí está. Ellos- Quietica ahí la está. plata y no Ellos se necesitan utiliza para nada. billete para el último año de campaña y obviamente la plata de los fondos de pensiones es plata pulpita. Que obviamente pues quedamos, y hay que hablar de eso, lastimosamente, mala decisión del Senado de la República ayer de ayudar a llegar al señor Héctor Carvajal, No, no me abogado haga personal hablar, de Petro, estamos a la hablando Corte de Constitucional. A mí me han estado dando todo Ahorita el día... le tengo el titular para que lo... En lo- X lo me han analice. estado cascando que, que es que el centro democrático, ustedes saben, yo a los de mi partido que lo hacen mal, los casco como casca el señor Ciro. Muy bien. Pero bien. si alguien de mi partido votó por Héctor Carvajal, pues ese tiene, lastimosamente no podemos saber porque es voto secreto, pero ese tiene que arrepentirse porque con esto le estamos entregando la Corte Constitucional en bandeja de plata al señor Gustavo Petro. Así que Y ya lo de la reforma pensional ya se acabó. Se finí. Es decir, ya se finí, Se es finí. verdad. yo espero que no, yo Ya espero... No hay pelea que hacer ahí. Yo espero que haya independencia, pues uno todavía Me sigue sorprendería, me mirando sorprendería. el tema de las instituciones, pero la llegada Sería- de Héctor Carvajal... Sería muy sorprendente y más sorprendente esto que escuchamos también anoche. No, ahora no es solo gritar en una plaza pública. Lo que siempre hace. Yo delego O sea, va a seguir gritando, pero no solamente el eso. papel de dirigente popular que hasta este momento he tenido, que no es función de la presidencia, sino de la Man, persona, ya está ronco de tanto gritar. en la Coordinadora Nacional Popular de Movimientos y Organizaciones, Eso es nuevo. para que dirija las Coordinadora Nacional acciones que Popular el pueblo del... debe tomar. Sabiendo, uno,
No se atacan los ¿Quiénes bienes están de la ahí en clase primera fila? media. Veo a María del Mar No se Pizarro, rompe veo un solo a vidrio Alejandro como Campo, a EPA le pasó, porque miren lo que al le ministro pasó a Sanguino. EPA. El vidrio no tiene la culpa. No se ataca a los miembros de la fuerza pública. La orden a todo miembro de la fuerza pública. Oiga, pero es hay no algo muy levantar grave. el arma A ver si en contra el producción me pueblo, ayudan luego devolviendo pueblo un poquito el debe video. arrasarlos. Esa es la Bienes de parece que es lo clase más media. importante. No se rompe un solo vidrio como a EPA le pasó, porque miren lo que Ahí le ya lo pasó dijo. a EPA. Lo que están diciendo, lo que está diciendo Petro ahí literalmente es que no se atacan los bienes de la clase media. Bueno, por lo menos estamos No me salvé, güey. nos salvamos, oiga. No, eso es muy grave, fuera de chiste. No puede ser posible que el presidente diga que la orden es no atentar contra los bienes de la clase media, que es lo que está Ajá. queriendo decir el Que presidente. otros los bienes de la clase alta. O sea que clase alta, clase empresarial y demás. Y que ir al presidente de Santa Ana de Chía, donde tiene su residencia, eso cabrá en clase media, según él, lo que las casas de 2.500, 3.000 millones de pesos en Chía, De donde pronto vive es un Petro. sacrificio que Oye, tiene que... Eso pensaba yo cuando escuché eso. ¿Será que entonces el presidente le va a quitar los bienes al clan Torres? Al clan ¿Al clan Torres que está financiando a Petro? ¿O será que le va a quitar los bienes a Mario Fernández Alcocer, rico y de la oligarquía de Sucre, primo de Verónica Alcocer? Sí. ¿O será que el presidente va a atacar con toda su fuerza a los bienes de Carlos Ramón González. a Carlos Ramón Su González? amiguísimo, ¿no? Pero ya no lo tiene, imputado el día de hoy, por cierto, Ajá. que ya no tiene bienes porque resulta, ahora dijo el colombiano hace unos días, está mostrando cómo el señor está pasando todos los bienes que A nombre de tiene su a familia. nombre de su hija Tania América González. Ah, caramba. Veamos este otro aparte delirante de la intervención de anoche. Y algunas mujeres. Pero en general, sabemos que cuando un político ofrece billete por el voto, ese es un verdugo. Ah, bueno, O bueno. sea, y el man está al lado de Benedetti. No, pero es que... Sí, o sea, pobre Benedetti, yo Como, creo que Benedetti ups, hizo, ups. trágame tierra. O sea, le están pagando en temas de bienes, comida, buses y toda la gente que está ahí parada, que duraba 5 horas ahí parada esperando a Petro a que se le diera la gana de llegar y sale a decir, es que es un verdugo el que paga, ¿verdad? Mire, o sea, están usando los recursos del Estado colombiano para contratar gente que vaya a manifestarse o para movilizar, como en el caso de los indígenas, como denunciaba Briceño. Sí, Entonces pareciera que lo que condena a Petro es que se lo use mismo que está haciendo él. dinero privado para comprar votos, pero está muy bien utilizar dinero estatal para comprar votos, porque eso es lo que está haciendo el Sí. pacto histórico en el fondo, está utilizando Pues, el es que erario ya no es- público para comprar votos para las elecciones del año entrante, ¿no? Esa es la estrategia política. Al fin y al cabo, el dinero que es del Estado, él ya no siente que el dinero sea del pueblo, sino Es que de ese él. dinero es de él. Sí, Ese él lo es un maneja. dinero que le llegó a él por arte de magia. Pues acuérdense cuando metieron a Name y a Calle a la cárcel, que Petro ya dice, ¿por qué estos señores robaron al gobierno? Y no, como así, que robaron al gobierno. O sea, es No, como es verdad, les dieron es el verdad. billete, el gobierno les dio el billete, les dio la coima, y como estos no le cumplieron y sale Petro a decir, Entonces, robaron, nos al robaron, gobierno. nos robaron. engañaron. Sí. O sea, ese nivel de Los descaro. obligaron al gobierno a sacar plata para corromper a Name y a Calle, oiga. No, eso es un pobre, descaro. pobrecito. Tremendo, tremendo. Oiga, si han visto la otra discusión que ha habido esta semana, a propósito de la reforma laboral, hay una discusión dentro de La de la revivida oposición. por 2 veces. Es Pero- Pero este es diferente porque es una discusión dentro de la oposición, dentro de los sectores de derecha y centro derecha, porque Sí. hay quienes dicen, señor Briceño, que hay que negociar con el gobierno y pasar una mini reforma laboral soft. aceptarle la extorsión. Y hay sí. quienes dicen que no. Ujú. Acuérdense que este programa también está siendo transmitido por B2, la emisora de Luis Carlos Vélez, y les quería mostrar este fragmento de una entrevista que tuvo hoy con Jaime Alberto Cabal, que es el presidente de FENALCO, Que ya estuvo aquí en Nación que estuvo Sabrosa. aquí. Ujú. Escuchemos donde los a- grandes empresarios se hacen amigos de legisladores o del gobierno para que les mantenga sus privilegios. Y ellos acuerdan apoyar proyectos de ley como esta reforma laboral, donde los que terminan pagando son los pequeños, medianos comerciantes, empresarios del país,
porque los grandes, como llegan a acuerdos, para que no los frieguen en lo más importante, en los contratos más grandes, en las licencias, en las ventajas fiscales, en los grandes contratos, entonces friegan con J a los que están en la segunda línea. Pactan los grandes empresarios con el poder para tener privilegios que terminan pagando los menos privilegiados. Estamos viviendo en Colombia un episodio criollo con cilantro, cebolla picada colombiana de chronic capitalism. Bueno, Luis Carlos, la verdad es que uno observa que desde que empezó este gobierno, grandes empresas y grandes grupos económicos han buscado manejar lo que se llama tender puentes. Y digamos que eso, en el buen sentido de la palabra, cuando hay buenas intenciones por el país, no es malo. Pero con el desarrollo del gobierno, todavía hay empresarios que quieren tender puentes, pero mirando sus propios intereses y no mirando los intereses del país. Y eso es parte del problema que tenemos. El 70% de los colombianos, según las encuestas, no apoya, no está de acuerdo, no aprueba la gestión de este gobierno y quiere un cambio de rumbo para el país. Pero lamentablemente ese cambio de rumbo para el país no se va a dar si seguimos acomodados algunos, o siguen acomodados algunos, que lamentablemente, mientras no les hagan daño, pasan y pasan y pasan. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay No, sectores empresariales que están vendiendo? Es lo que dicen por ahí. Si primero llegaron por los judíos, los desaparecieron. Después llegaron por los comerciantes, los desaparecieron. Cuando ya llegaron por mí, no había nadie que me pudiese defender. Yo creo que eso es lo que está sucediendo acá, y es cada quien sálvese como pueda. Está este tibiecito de Bruce McMaster diciendo, ay, no, hagámosle el favor al gobierno, que no le hemos pasado nada, entonces pasémosle una. No, es que no hay que pasarle nada, don Bruce McMaster, porque usted, que el que representa a las empresas, a las industrias de Colombia, entiende que ese tipo de reformas lo que hace es acabar con el empleo en Colombia, aumenta la informalidad, y de pronto a las empresas que son bastante grandes, que tienen que un aumento en el empleo puede de pronto pues no darle duro, pero sí aquí estamos viendo en Colombia. En el aumento del costo de la formalidad. Sí. Un país donde el 98% de los colombianos tienen microempresas. Entonces, por favor, no seamos tibiecitos. Un saludo para el doctor Bruce McMaster, con quien hoy comparto carta y grupo en Todos por la Salud, una iniciativa que firmamos esta semana. ¿Sí? Yo estoy ahí de cuarto en la lista. ¿Qué opina usted, Briseño? No, pero venga, aquí hay una trampa en la que está el Congreso y que nadie se ha dado cuenta. Entonces, Petro se le cae su consulta popular, inmediatamente el Congreso inicia, y ojo a esto, se plantean en cabeza de Angélica Lozano 37 días, que es lo que queda para acabar la legislatura hasta el 20 de junio, para sacar la reforma laboral. Inmediatamente Petro, no porque quiera el pueblo, ni porque quiera que la gente se exprese, sino porque quiere hacer política y presionar al Congreso, ¿sabe qué hizo? Radicó la consulta popular. Pero esto tiene un fenómeno, y es que, ojo Julio y ojo Mateo, la consulta popular, según la Constitución, el Congreso tiene 30 días para pronunciarse sobre la consulta popular. Sí. Es decir, Petro le equipara los términos de los 37 días de la reforma laboral con los 30 días de la consulta popular, los pone a hablar de las dos cosas, y ojo, el Congreso tiene que tomar la decisión sobre las dos, por una razón, y es que si el Congreso no dice nada sobre la consulta popular, el Senado no dice nada, el presidente la puede decretar. Es decir, el Senado solo puede negarla o aceptarla para que el presidente no pueda hacer nada si el Senado se le pasan los 30 días, que eso puede pasar en a ver si momento. le entiendo, es una manera de presionar la aprobación de la reforma laboral. laboral. Lo que le está diciendo Petro es, ustedes se plantaron 37 días y Benedetti los cuenta todos los días en X, ustedes se plantearon 37 días para entregarme mi reforma laboral, pues yo voy a hacer que esos 37 días sean 37 días. Le radico la consulta popular, que tiene un término de 30 días. Sí. Si a los 30 días ustedes no han hecho nada, pues yo puedo sacar la consulta popular por decreto. Ojo con esa presión, es una trampa a la que metieron al Congreso. Sí, pero un segundo, y el presidente del Senado no dijo ayer que, pues, por ser cosa juzgada, ya la consulta popular... No, lo que pasa es que tiene 4 preguntas 4 nuevas. Yo creo que sí tiene que ver con el tema nuevo, pero yo sí creo que el argumento más fuerte para que se caiga la consulta popular lo tiene Andrés Forero, el representante de la Cámara de mi partido. Porque sí es cierto que el señor Guillermo Alfonso Jaramillo no tenía la competencia para firmar ese decreto.
Sí. porque el presidente en su decreto de delegación de funciones nunca le delegó la función de convocar al pueblo. Y ahí que Ajá. eso lo define el Consejo de Estado. Lo tendrá que definir el Senado, y si el Senado, digamos, por alguna otra razón aprueba como tal la consulta popular, la Corte Constitucional podría tumbarla por un vicio, que eso es un vicio de fondo, o sea, no es un Claro. trámite, es un tema de fondo, porque fue convocada por un funcionario que no tenía la competencia para ella. Entiendo. Bueno. Ahí Tremendo, tremendo. Tantos Cada vez temas. son unas trampas por otras, ¿no? Es que como que uno le encuentra trampa a todo. No, pero aquí en Nación Sabrosa se la Sí. explicamos, y por eso ayúdenos a compartir el programa. Oiga, ¿ustedes conocen a Daniel Maldonado? ¿Lo han visto en redes sociales? Impresionante lo que of se course. Maldonado. Of course. Saludo para el doctor Tiene Maldonado. un futuro muy grande Les- como entrevistador. Les traje una joya que nos encontramos en redes sociales esta semana, entrevistando Daniel Maldonado, un activista del Pacto Histórico, aparentemente. A ver si en producción me mandan Video 13. el video número 13. Socialismo y capitalismo, ¿usted cuál prefiere? Y anarquismo. El anarquismo. Sí. O sea, básicamente, ¿ustedes no están de acuerdo pues que las empresas puedan hacer el uso del agua? Básicamente no estamos de acuerdo con la mentira de el capitalismo responsable. ¿Usted cree que, mejor dicho, las industrias no deben tener el derecho a sacar el agua? No. Bueno, y por ejemplo, ¿usted qué me dice? Por ejemplo, las camisas que nosotros tenemos se necesitan más o menos 2.700 litros para hacer una camisa. No estoy de acuerdo con la Lo moda, arrinconó. con la Fast fast fashion. Es decir, Usted tiene una camisa. Ay, ¿cómo nos vestiríamos si necesitamos el agua? Esta camisa es de segunda mano. No, pero igual se necesita agua. ¿O tiene usted, por ejemplo, usted tiene celular? Claro, Seguro amigo, tampoco la pero lava. Bueno, por ejemplo, para un celular, ¿cuántos litros necesitan? Como 16.000 o una vaina así, 16.000 litros para hacer un celular. Ay, ¿qué hacemos entonces? bueno, ¿Qué pues hacemos partimos de que la riqueza la genera el trabajador y no las multinacionales. Listo. Y los La segunda trabajadores pregunta, no Uribe gastan Petro. agua, ¿o qué? Y Petro. Listo. Y la tercera pregunta, ¿usted cree que las empresas, bueno, sí o no, deben usar el agua? Yo creo ¿Para que industria? el agua es para la gente. O ¿Sí sea, o no? ¿Sí o no? Viva la reforma y la... Ah, bueno, oiga, Oiga, se pero- le llevó el micrófono, ¿no? Lo que decía. Es más, creo que la palabra micrófono estuvo en tendencia en redes ahí. Por ¿Ah, sí? tanto comentario de eso. Sí, bueno, no, la incoherencia de estos señores que se oponen a que los sectores productivos del país utilicen el agua, pero sí tienen jeans, tienen celulares que utilizan miles y miles de litros de agua. Como en su cualquiera, fabricación. como cualquier ser humano Pues, que necesita de agua necesita para... agua. Oiga, Pero venga, antes de entrar a los temas de nosotros, porque yo pasó? les ¿Qué voy a hablar pasó? un poquito del agua ahorita. Ajá. Me llega aquí una carta de la Contraloría General de la República, en donde se suman a la solicitud de Armando Benedetti sobre el contrato que denunciamos. Ahora ya no la Procuraduría, sino también la Contraloría. no, la que- con razón se están soñando con usted. ¿Quién fue que le dijo eso? No, pues la Briseño. China, no, La primero fue la China China, esta. Hanwen es que se llama. Sí, Y sí, sí. anoche soñé con Briseño, y después sale la Y después Zuleta, la brócoli. que ahorita voy a hablar de la doctora Zuleta, sale a decir, debió haber sido una pesadilla. Yo, pues obvio. Obvio, porque Oiga, les pero tienen miedo. yo weón. les quiero hablar sobre la imagen del día de ayer, ¿no? O sea, es una imagen, creo que va a pasar a la historia política de Colombia, el presidente de la República parado al frente de un graffiti, ¿no? Estaba en Sí. ¿cómo se llama esa plaza en Barranquilla, Briseño, usted sabe? Uy, se me olvidó. ¿Es la Plaza de Bolívar? No. No. ni idea. Bueno, Era el paseo. que por cierto no había ni 100.000 ni 200.000 personas No, ahí, ellos ¿no? dicen que 15, 8.000, 20, 9.000, 10.000 personas, pero 13. según ellos era todo el pueblo, ¿no? Entonces había un graffiti que decía todo el poder al Al pueblo. pueblo. ¿Sí lo vieron, no? Sí, ¿Lo vieron en claro. el video? Y estaba el símbolo de la hoz y el martillo. En el señor. paseo Bolívar, sí. El Paseo Bolívar, sí señor. Todo el poder para el pueblo, decía el graffiti, y estaba el famoso símbolo que representa a muchos partidos comunistas del mundo, que es una hoz y el martillo, y representa teóricamente la unión entre los obreros y los campesinos para hacer la revolución socialista. Pero ese símbolo también ha sido utilizado incontables veces a través de la historia por parte de regímenes y partidos u organizaciones criminales, claro, también en Colombia, Sí. para asesinar a millones de seres humanos. Y no lo digo yo, lo dice un grupo de investigadores que en 1998 publicaron este libro. Si en producción me ayudan con la carátula, que es muy famoso, ¿no, Mateo? El libro Claro que negro sí. del comunismo. ¿Cuántos millones de personas? Estefan Courtois, hablan las estimaciones de alrededor de 100 millones de personas derivadas de las ideas, las prácticas, el terror,
los crímenes, de las la utopías, represión, de las utopías de la socialistas. utopía, yo diría más bien de la distopía comunista. Y a mí me gustaría hacer un repaso muy rápido por los datos gruesos que ese libro, que por cierto todos nos deberíamos leer para entender cómo estas distopías, estas supuestas utopías, supuestas buenas intenciones, están o han llevado a millones de personas a un verdadero infierno. El primer ejemplo, el más sanguinario régimen, tiene que ver con China, ¿no? Este es el símbolo del Partido Comunista Chino, que todavía hoy dirige al Estado chino. Esta es la cúpula, el Politburó del Partido Comunista Chino. 60 millones de personas murieron a manos del naciente régimen comunista en chino, especialmente a finales de la década del 50, comienzos de la década del 60, durante lo que se conoció como la Gran Hambruna China. Durante ese periodo de tiempo donde se utilizaron los recursos productivos en nombre de la revolución del proletariado, supuestamente la idea era industrializar a China, se terminó destruyendo la capacidad productiva del campo por el liderazgo de este señor que es Mao Zedong, y murieron, las estimaciones hablan de unas 40 millones de personas solamente en ese episodio durante 3 años de la Gran Hambruna China. ¿Cómo así? O sea, el régimen dejó 40 millones de personas. Es la política que se llamaba el gran salto adelante, ¿no? La idea era, China era básicamente una sociedad rural. El gran salto a la tumba, bueno. Era una sociedad rural, entonces se suponía que había que industrializar a China, esa era la visión del Partido Comunista Chino, y la estrategia era, por ejemplo, que los campesinos dejaran de sembrar arroz y se dedicaran a hacer metalurgia, por ejemplo. Sí. Eso no funcionó, era una planificación centralizada. Planificación centralizada, exacto. Por eso obedece al planteamiento ideológico central del comunismo, ¿no? Que desde arriba un comité de sabios, de expertos, puede decirle a esta familia o a esta empresa qué producir y qué hacer, y que eso va a ser más eficiente. Esa es la teoría comunista. En la práctica murieron millones de personas por una enorme hambruna y después, con la revolución cultural. Y 1961, exactamente, luego en la revolución cultural, que básicamente fue una purga de cientos de miles o millones de personas que fueron asesinadas por no comulgar o por pertenecer a una clase social adversa. El segundo caso en donde también este infame símbolo de la hoz y el martillo fue usado, pues obviamente es la Unión Soviética. Las estimaciones del libro negro del comunismo hablan de 20 millones de muertos en total. O sea, ahí vamos 20 millones 80. de muertos. Pues ahí vamos 80, solamente entre la Unión Soviética y China. Estamos hablando de 80 millones de muertos, 20 millones de personas que murieron en diferentes episodios. Sí. Acordémonos que el holocausto nazi se habla de hasta 7 millones de personas que asesinó el infame régimen nazi, pero en la Unión Soviética estamos hablando de hasta 20 millones. Episodios como los campos de concentración, los famosos gulags, fusilamientos, persecuciones políticas, purgas por parte de los líderes planes quinquenales que también llevaron a hacer que se murieran de física hambre los campesinos en el más famoso soviética de todos. Ahí había unas fotos de ese episodio, esta puntualmente. Este es un episodio que es conocido como el Holodomor, ¿no? Que ocurrió entre 1932 y 1933, que es la gran hambruna precisamente en la Ucrania. Hoy atribulada Ucrania, ¿no? En donde también los kulaks eran una especie de clase media campesina, clase media terratenientes pequeños, pues que obviamente esto no coincidía o no eran compatibles con el régimen comunista, les expropiaron las tierras, hubo una planificación central de la producción agrícola y esto terminó ocasionando a la larga una hambruna que llevó a millones de personas a la muerte. Se hablan solo en el episodio del Holodomor de 6 millones de muertos. Más casos. Antes de eso, yo quisiera también mencionarle que es importante, hay un libro que es muy interesante que es de Alexander Solzhenitsyn, que se llama Archipiélago Gulag, para que se lo busquen y lo lean. Ahí no habla tanto de las masacres de las millones de personas que mueren, sino también de cómo la misma Unión Soviética, este gobierno, trataba a sus ciudadanos y cómo se convertían simplemente en medios para desarrollar un objetivo, lo que usted dice. Estas personas simplemente no tenían derechos, sino eran unas personas que eran pues mano de obra
con el fin de desarrollar sus objetivos, y eso llevaba a que una gran cantidad de personas en estos gulags, en los archipiélagos gulags, pues se morían de hambre, precisamente millones de personas allá en la Siberia. Simplemente es como para mencionar o adicionar. Y un ejemplo que sigue siendo muy actual, ¿no? Esta bandera es una variación de la que vimos anoche en Barranquilla, de la hoz y el martillo. Ustedes ven, ahí está el martillo y está la hoz, pero también hay una especie de antorcha. Esta es la bandera del Partido Comunista de Corea del Norte, ¿no? Ok. Y es la unión del comunismo con una filosofía que ellos llaman la filosofía Juche, que es como una variación del marxismo tradicional adaptado a la cosmovisión coreana, ¿no? Entonces, por eso tiene los mismos dos elementos, la hoz y el martillo, y uno nuevo, que es esa especie de antorcha que, digamos, evoca esa filosofía Juche, pero también, obviamente, el señor, más bien que señor, el infame conocido Kim Il-sung, que es el abuelo del actual dictador de Corea del Norte, inició una especie de dictadura, monarquía que pasó a su hijo y después a su nieto, y pues la opresión de millones de seres humanos, quizá yo creo que es la peor dictadura que sobrevivió hoy en la faz de la tierra, usando... Vean esto, es que no es cualquier cosa. Usando la misma simbología, el Partido Comunista Coreano de este señor, que es el hoy dictador de Corea del Norte, la misma simbología que usó Gustavo Petro. Es que no es algo menor, Mateo. Estamos hablando de que el régimen opresivo, criminal, quizá peor, más canalla que hay en el mundo hoy en día, que es el de Corea del Norte, utiliza los mismos símbolos, las mismas banderas. Allá también hablan en nombre del pueblo. Este tipo también sale a decir que él es la vanguardia del pueblo, que él representa al pueblo. El mismo tipo de filosofía, de ideas y de símbolos que usó Gustavo Petro ayer. Más casos, uno que es, pues, no es tan conocido, pero es increíblemente grande, que es el de los Jemeres Rojos. ¿Han escuchado ustedes los Jemeres Rojos? Camboya, Camboya. Pol Pot, esta es la bandera del Partido Comunista Jemer de Kampuchea, que es también conocido como los Jemeres Rojos. Fue el partido político responsable a finales de la década de los 70 del exterminio. Este sujeto, Pol Pot, uno de los mayores criminales de la historia humana, de asesinar a cerca de 2 millones de personas. Pero no por número, sino por porcentaje. Por porcentaje. Se dice que 1/3 de los camboyanos fueron muertos gracias a la dictadura de ese señor. De Pol Pot, este señor Pol Pot, que por cierto era muy francófilo, ¿no? Se educó en la Sorbona, en Francia, todo ese tipo de cosas. Y en nombre de esos mismos símbolos arruinaron y destruyeron la vida de millones de personas. Y un ejemplo más regional, más cercano a nosotros, pero no menos infame. Esta es la bandera... Esta es la bandera del Sendero Luminoso, ¿no? El Sendero Luminoso es un movimiento guerrillero. Que era como el M-19, literalmente. Sí, bueno. O más parecido a las FARC, ¿no? Yo creo más parecido a las FARC, sí, más en línea marxista-leninista. Si ven los símbolos de ellos, pues sí están los mismos símbolos de la Unión Soviética. También la hoz y el martillo. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Perú habla de que el Sendero Luminoso, que eran terroristas de lo peor, psicópatas, tuvieron casi 70.000 víctimas y desaparecidos, y en número de muertos mataron entre 31.300 y 37.800 personas en Perú, ¿no? Estamos hablando de este sujeto que es Abimael Guzmán, que fue el líder máximo de Sendero Luminoso y uno de los peores criminales que conoce la región, también alzando los mismos símbolos que usó Petro. Entonces yo insisto que esto no se puede trivializar. No se puede simplemente decir, no, el presidente es un excéntrico, esto es una casualidad que salga con la hoz y el martillo. Es supremamente grave el mensaje que está mandando al utilizar los mismos símbolos que los peores criminales de la historia humana han usado. Es una señal de alarma, porque si el presidente Petro no ha ejecutado los disparates que propone, es porque ha habido instituciones que lo han detenido, que le han impedido su avance, pero esas instituciones, como vemos, cada vez están más débiles. ¿Cuántas personas, nos repite cuántas personas asesinaron más o menos el Sendero Luminoso? Sendero Luminoso, según la Comisión de la Verdad, usando la hoz y el martillo como símbolo, como bandera, alrededor de
31.000 personas en Perú. Pues imagínense que aquí las FARC asesinaron 96.952 personas, el ELN lleva 17.725 que también usan esos símbolos, que también creen y en otras esas guerrillas ideas. como la del presidente, el M-19, 8.595. En total estamos hablando que las guerrillas en Colombia han asesinado más de 122.000 personas. Así es, O sea, así son 4 es. veces más Súmele- que Sendero Luminoso. Sí, que Sendero Luminoso ya era una locura de grupo terrorista, imagínense lo Pero que hemos tenido acá. además de esos 100 millones de personas, creo que también le hace falta, es decir, ¿qué más evidencia quieren? Pero si quieren más evidencia es como Alemania Oriental y Alemania Occidental, es que simplemente hay una frase muy buena, ¿no? que he escuchado por ahí, no sé de quién es el autor, pero dice, el momento en que el comunismo fracasó no es cuando se cayó el muro de Berlín, el momento es cuando fue construido en 1951, porque fue en el momento en el que los comunistas de Alemania Oriental fueron los que se dieron cuenta que, ay, juepucha, esta gente se está yendo precisamente a ese infierno capitalista, así que nos toca armar un muro que divida toda Alemania, de la occidental a la oriental, y todo Berlín, con el fin de que la gente no se escape de nuestro sueño socialista. Entonces, Un llamado a la acción, Mateo y Daniel, ¿qué les propongo? Vamos a cortar esta parte, este fragmento, como hacemos siempre en Nación Sabrosa, pero lo vamos a poner en nuestras redes sociales para que lo descarguen y cuando vean a la gente compartiendo el discurso de Petro o defendiendo el discurso de Petro, les recuerden que detrás de esos símbolos que él defiende, de esos símbolos que él celebra, han ocurrido millones de asesinatos, millones de homicidios y un gran dolor y sufrimiento para tantas y tantas personas, para que no se olviden los muchachos petristas de la historia. No les gusta la historia, no les gusta leer, no les gusta investigar sobre estos temas, pero les vamos a hacer la tarea. bueno, Y hablando de guerrillas, creo que Mateo nos trae les traigo más guerrilla. daticos de caramba. la gran guerrilla. La gran guerrilla que tenemos hoy actualmente, estamos hablando de que el ELN, que es una guerrilla, que todavía se puede considerar una guerrilla, que todavía tiene una ideología política, esa ideología política que tanto bien le ha hecho al mundo, como nos acaba de ilustrar Julio, pues en este momento sabemos, y para nadie es un secreto, que existe una cosa que se llama la paz total, que luego de ya casi 3 años que viene aplicándose, pues es un completo fracaso. Aquí lo que yo quiero mencionar, y por eso es que el título de esta intervención es ELN, ceses para la guerra, es ver precisamente todo este tema de los ceses al fuego y por qué en vez de haber sido una ayuda, haber sido un medio para lo que se suponía que iba a ser la paz, la llegada de la paz a Colombia, ha sido todo lo contrario. El ELN utiliza los ceses al fuego en este gobierno, particularmente en este gobierno, los está utilizando como momentos de refresco y momentos para fortalecerse y expandirse. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento de este tema de los ceses al fuego y para eso, entonces empecemos con el primer video. Que los llevan a ustedes a un cese al fuego, a un punto que nunca habían experimentado en los diálogos, a un cese al fuego que sigue con una promesa. El 25 de mayo, en mayo del 2025, cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado. ¡Qué nervios! A ver, En 4 días. En 4 Ya se va a días. acabar el ELN en 4 se días. acaba el primicia, ELN. Mateo. Por fin, hacía rato, después de 60 años, por fin el ELN se va a acabar en 4 días. Tenemos que esperar ¡Qué nervios! Man. a que suceda, a que lleguemos al 25 de mayo de 2025, porque sí, según Gustavo Petro, pues se acabar. ¿Cuál es el pequeño problema? Que este tipo de cháchara barata, pues hasta las mismas personas del ELN las desmiente. Aquí está Aureliano Carbonell, que es la persona que hace las negociaciones de paz por la parte del ELN. Veamos este video. No entendemos que él le haya puesto fecha. Entendemos que este proceso tiene sus ritmos y nosotros esperamos lograr un acuerdo en este gobierno del presidente. Tienen bastantes ganas, ¿no? Tiene muchísimas ganas. No se le ven las ganas a ese señor. Y espere que hay más, porque es que porque Petro porque Petro es como así tan descuidado de dar fechas, de decir cosas así como tan
a la tumba Tolondra, y es precisamente porque Petro está desesperado por hacer la paz, y es precisamente por ese desespero de hacer la paz que Petro pues ahora está hablando de ceses al fuego todo el tiempo, pero para eso veamos el siguiente video. ¿Por qué está tan desesperado? Yo lo que te respondería es al contrario. A los 3 meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia. No entiendes. O sea, bueno, o sea, hemos llegado a la presidencia. Pero punto. Si no hicimos la paz, que me tumben. Es más, yo mismo renuncio porque no sirve. El papel histórico de mi gobierno en Colombia es salir de 2 siglos de violencia perpetua. ¿Sí, no? Entonces, no hizo nada el presidente, entonces, no, según Petro 2022, sí, pues que lo Petro 2024-25. El Petro, o sea, Petro 2022 debería estar tumbando a Petro 2025. Es un golpista Petro 2020, sí. Imagínese, ese sería un buen meme, ¿no? Petro 2022 golpista, Petro 2025 Vamos, porque presidente. el Petro 2022, imagínese el Petro 2022 incendiándole el país al Petro burgués del 2025. Ah, no, era... sí, la gran ventaja de este gobierno, la gran ventaja de Petro es que no ha habido un Petro en la oposición, ¿no? Incendiándole. Entonces, pues, ¿qué está esperando, presidente Petro? ¿Qué está esperando? Porque es que ya sabemos todos que la paz en Colombia no se va a dar, y mucho menos se va a dar con el ELN. No, pues yo sí diría que pues, lo que ellos llaman paz, en realidad es el afán de volver a meter a 10 congresistas. ¿Cuántos hay de comunes? 10, ¿verdad? Entre Cámara y Senado. 10. 10, que eso no habla nadie. De las pocas que yo escucho hablando sobre ese tema es a Paloma Valencia. Ella sí habla de cómo el desequilibrio. Tragarnos otro sapo más. Más las 16 de curules de paz, ¿no? Más las curules de paz que se vaya a inventar el ELN. Se acaban las curules de paz en esta... No, eso les quedan 8 años. A eso les quedan otro más. ¿Sí? ¿Estás seguro? No, que curules empezó el periodo pasado, empezó empezó curules y son 8 años. Las que se acaban son las de las FARC. El afán es meter 5 congresistas del ELN en el Senado para seguir dañando los desequilibrios y poniendo el peso en la balanza del lado de la izquierda en el Congreso. Es verdad. Porque pues, sin esos votos, consulta popular, yo creo que ni reforma pensional, nada. Sí, pero yo creo que es un poquito adicional a eso, y para eso, pues, la siguiente imagen. Mire cómo está el desesperado Gustavo Petro, que yo no sé si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo que yo estaba estaba en vacaciones, el 31 de diciembre de 2022, cuando sale Gustavo Petro con este mensaje. Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023. ¿Ustedes se acuerdan de ese día? No, Mateo, pero ¿usted se acuerda de la fecha de qué estaba haciendo en cada trino de Petro? No, pero... Consígase una vida, Mateo. Pero es que ese pues 31 de diciembre de 2022, eso fue antes de darnos el abrazo del 22. Es que fue el año nuevo, yo me acuerdo que fue el año nuevo. Yo veía gente llorando, decía, no, esta es la mejor noticia. Ya, la mejor noticia ya me acordé, por eso es que yo me acuerdo, ese es el tema. Más a las 10:45 de la noche, ¿no? El regalo de año nuevo del presidente al país. Exacto, yo me acuerdo que la paz con el ELN. ¡Wow! Cuando llega a los 3 días, llega el ELN y pues obviamente todo eso que dice Gustavo Petro, el populista mayor de Colombia, pues era pura mentira. Y entonces, para eso quiero mostrar este siguiente video. El jefe negociador del ELN en la mesa con el gobierno, alias Pablo Beltrán, sostuvo que este grupo al margen de la ley no firmará la paz con Petro. Avanzar lo máximo posible hasta 2026, cuando concluye el presente gobierno, y dejar este proceso lo más consolidado posible para que futuros gobiernos lo retomen y le den continuidad. Sí. O sea, ni siquiera el futuro gana futuros gobiernos, por ahí de aquí a 40 años de pronto. Yo lo que quiero aquí decirles es, primero, ya sabemos que con el ELN no hubo paz en este gobierno, y es muy probable que no vaya a haber paz en los siguientes gobiernos si no se hace algo, por lo menos algo contundente. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que no quieren firmar hasta que llegue otro gobierno? ¿No será que de pronto será, y ahí sí le hago la pregunta a usted, a Dani, que usted es el que sabe de estas conjeturas, el de las intrigas, ¿no será que de pronto es porque el ELN ahorita tiene a 400 municipios, tiene presencia en 400 municipios, porque incide electoralmente y porque obviamente le interesa incidir en un gobierno que cumpla o más o menos se acerque a los intereses de ese mismo ELN? ¿Todavía más que este? Es decir, ¿por qué no le interesa de pronto que este gobierno repita?
O por lo menos repita en cuerpo ajeno. Yo en realidad lo que creo ¿no? es que todo este cuento de la paz total, el caos que en el país, más los anuncios que hizo el presidente ayer en Barranquilla, que como iba a comenzar a dialogar con todas las pandillas y grupos armados juveniles, se va a ir de la mano y va a tomar, y en cualquier momento nos van a salir con que se van a sentar todo el mundo en la mesa. Y que eso va a necesitar un gran acuerdo de paz. Y ahí, pues venían las reformas. Es una constituyente. Nos la metieron con Santos, que nos metieron como la reforma agraria, nos metieron una cantidad de cosas. Y yo creo que por ahí puede ir el tema, porque acuérdense que el fast track en este momento está vivo todavía. En el Es bien descarado. Como Petro ayer simplemente para terminar, yo le quiero mostrar la última imagen que tengo acá, es Antonio García. Antonio García habla sobre la liberación. Esto fue cuando fue la liberación del padre de Luis Díaz del ELN, que el ELN lo secuestró allá en La Guajira. Y él dice, no existe ningún acuerdo en la mesa sobre las retenciones ni económicas, políticas o judiciales. Es decir, esos ceses al fuego que tenía con el ELN, según Antonio García, no, ellos podían hacer lo que se les diera la gana. Y lo peor es lo que dice allá abajo. Esto lo tiene claro la delegación del gobierno, por eso se estaba buscando una forma de financiación del cese al fuego. Es que estas personas no van a entregar las armas, no van a rendirse, no van a hacer, y no van a hay dejar plata de secuestrar. por medio, señores. Pagarles porque dejen de secuestrar. Más o menos. Es pagarles porque para que dejen secuestrar, y su Qué objetivo infamia, Mateo. y su objetivo es político y financiero. Quieren los ceses para financiarse y para fortalecerse. De ahí lo que es la lógica del cese al fuego. Y yo simplemente no quiero hacerles una clase aquí, pero usted un cese al fuego, usted no lo hace al principio de una negociación de paz, porque precisamente el cese al fuego se utiliza al momento de hacer una transición de paz. Es decir, no al comienzo como para unos buenos oficios. Usted, durante la negociación de paz, usted lo que necesita es atacar con fuerza y atacar con todas las de la ley a esos grupos insurgentes o grupos criminales, precisamente con el fin de que ese arrinconamiento de esos grupos pueda servirles en la negociación. Si usted en la negociación les da todo, pues obviamente estas personas lo único que van a hacer es utilizar esa negociación y esos ceses al fuego para fortalecerse, para expandirse y pues nada, después cuando se termine el cese al fuego, pues nada, simplemente ya están mucho más fuertes, ya pueden hacerlo de las suyas como lo están haciendo hoy en el Catatumbo. Entonces, aún así, pensando en eso, llega otra vez la burra al trigo, es decir, Gustavo Petro, y hace lo siguiente, que es el último video que tengo. Hablé con el Papa de este tema. ¿Cómo podría el Vaticano ser la sede de las nuevas conversaciones de paz? No, me friegue la vida. Bajo, puede ser una ingenuidad mía, bajo la creencia que el espíritu del amor eficaz cubra la codicia y nos lleve a la paz. Ingenuidad, yo diría que le queda chiquito la ingenuidad, porque es que usted, a ver, primero, además de que usted ya está hablando de otro tema, de otra negociación adicional con el ELN que ya se sabe, ya vimos que no tiene ninguna pretensión de negociar. Y además de eso, apuesto que ahora también vuelve a hablar sobre temas de cese al fuego. Ese es el presidente que nosotros tenemos, una persona que actúa, que decide, que desarrolla política pública y además desarrolla política pública sobre temas de defensa y de seguridad con buenas intenciones, basados con buenas intenciones. En el papel. En el papel. En el papel, supuestas buenas intenciones, ¿no? Así es. Que de buenas no tienen nada. Eso es, ese es el tema. Señor Briceño. Hablando de comunismo. A ver. Hablando de comunismo, hoy estamos hablando de guerrilla comunismo. A ver, yo tengo que decírselos, yo era de esos que pensaba seriamente que ese tema de la expropiación era una exageración. ¿Era un cuento para asustar a la gente con el castrochavismo? Tal cual, pero tengo que decirles una cosa, y es que en los últimos días estuve en Jericó, Antioquia, haciendo trabajo de tierra, terreno, escuchando gente que está muy preocupada por la forma en cómo se está llevando una especie de expropiación a través de la limitación del suelo, y ojo con esto. Por eso este programa se llama el Plan de Expropiación de Petro. Y esto es un tema técnico que voy a tratar de hacerlo lo más digerible posible, pero quiero que ustedes le presten atención, porque la forma en como Petro está ejecutando esto es realmente grave. Miren ustedes, si hay algún programa que hoy esté funcionando bien en el gobierno Petro, en donde Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, Agencia Nacional de Tierras, Presidencia, se coordinan y lo están haciendo muy coordinadamente, es todo lo que tiene que ver con lo que ellos llaman la reforma agraria. Están coordinados para el mal, entonces. Muy coordinados. Y yo les digo una cosa, esta vaina pasó en el Plan Nacional de Desarrollo y nadie se dio cuenta. ¿Y qué fue lo que hicieron? Petro tiene un plan macabro, paso por paso,
para terminar expropiando la tierra de la gente a través de lo que yo voy a llamar un desincentivo del uso de la tierra. Esto quiere decir que de a poco y con unos instrumentos le van poniendo límites a las actividades que usted puede hacer dentro de su propiedad privada. Entonces de a poquito le van poniendo reglas y le van poniendo figuras y le van usando algunas resoluciones, con lo cual lo comienzan a limitar a tal punto que usted como empresario, como persona propietaria de la tierra, pues va a terminar diciendo, pues yo regalo esa vaina porque si no puedo hacer mi actividad industrial, comercial, no puedo construir aquí, pues no me sirve de nada. Y esos instrumentos son 8 y vamos a hacerlo rápido. A ver. El primero, que es el que ustedes ven ahí es lo que se llama las zonas para la protección y producción de alimentos ZAPAs. Las ZAPAs, que, ojo con esto, ya hay unas proyectadas para Tolima, Cundinamarca y Antioquia. Ojo, Tolima, Cundinamarca y Antioquia, que ya hay 3 resoluciones, 352 del 24, 507 del 24 y 377 del 24, para hacer restricciones al uso del suelo. Es decir, lo que están haciendo desde el gobierno nacional es quitarle las competencias a los municipios que tienen por constitución, que ellos son los que determinan el POT, qué se puede y qué no se hace, y lo primero son las APAs. ¿Pero qué hace una ZAPA? Son el primer camino para declarar las APAs, que ya hablamos de ellas, pero lo que hace es limitar o prohibir 3 cosas. 1, expansión urbana, usted ya no puede construir. 2, prohíbe la minería. Y 3, limita los proyectos de infraestructura. Yo creo que eso ya les comienza a usted a sonar. O sea, no pueden usar la tierra que es de cada uno para, para lo que usted desea, ni para construir, ni para la minería, ni para la infraestructura. Lo que dice una gente, los planes quinquenales comunistas, claro. más o menos. Sí, porque es para la producción de alimentos. Para lo que ellos digan. Entonces, ellos tienen 3 ZAPAs que son Tolima, Cundinamarca y Antioquia, y eso es el primer paso para ir a las APAs, que son las áreas de protección para la producción de alimentos. Estos son el segundo paso después de las ZAPAs, y ojo con esto, esta nació en el Plan Nacional de Desarrollo, y esto ya pasó en La Guajira ya hay una APA funcionando y nadie dijo nada, porque literalmente los que explotan carbón y allá, pues están muy asustados con el gobierno y demás, pero ojo con esto. Impone restricciones también sobre el uso del suelo, prohíbe desde la tala de árboles, ojo con esto, hasta el uso del suelo para cultivos fuera de lo estipulado. Es decir, la APA le dice a través de la resolución, usted tiene que cultivar papa aquí usted tiene que cultivar aguacate, aquí usted tiene que cultivar café. Y hay cosas tan ridículas que yo estaba en Jericó, Antioquia, y en el suroeste antioqueño, que es una de las zonas donde hoy se está llevando a cabo, pues hay un proyecto de resolución para una APA que va a salir lastimosamente en un mes, que ya se opuso allá todo el mundo. Imagínense que en zonas donde, por ejemplo, no se produce la cebolla porque hace mucho calor, dijeron que ahí solo se podía sembrar cebolla. Así es ridículo. La planificación hasta la hacen mal. Claro, la planificación, y esto es planificación comunista. Y entonces el suroeste antioqueño, que es una zona muy importante para el país, ahí, por ejemplo, están paralizando el gran proyecto de la minera Quebradona de cobre, que es un proyecto que escuché por ahí a la Zuleta diciendo, es que esta gente a través de esa mina están explotando y están dañando el medio ambiente. Lo que se le olvidó a la señora Zuleta es que esto lleva en exploración 20 años, es decir, ni siquiera existe la mina. Ellos durante 20 años han hecho estudios, y este es el momento en que cuando iban a empezar a explotar, que ya tienen todo hecho, tienen todo perfecto, no pueden. Es explotación de cobre subterránea a través de túneles, no es nada a cielo abierto ni demás, pues no pueden porque llegó el APA. Muy paradójico que supuestamente este es el gobierno de la transición energética, pero ¿cómo va a haber transición energética sin minerales y sin cobre, que es fundamental para la energía solar, para la energía eólica, para muchos procesos, digamos, de energías renovables? Entonces imagínense, Guajira y Antioquia en APAs. Hay una tercera que se inventaron también en el Plan Nacional de Desarrollo, que se llaman los Territorios Campesinos Agroalimentarios TECAM. Les encantan las siglas, ¿no? Territorios Campesinos Agroalimentarios TECAM. La pregunta es, ¿a qué hora se inventaron toda esta vaina? Pero ya están implementando, mira. Cauca, ojo con el Cauca. Caquetá, Putumayo, Cundinamarca, Meta, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca y el Tolima, casi todo el interior del país. Y mire, ¿cómo se puede declarar? Pues lo pueden declarar en cualquier parte del país. Ahí está el mapa, ahí ustedes lo ven. Prioriza el uso del suelo, ojo para esto, para la conservación ambiental. Es decir, ahí se prohíbe el uso para los grandes cultivos, para la minería, y aquí es donde se comienza a limitar la ganadería. Entonces, si usted llega a un departamento como,
el Cesar o en Córdoba, o si usted va al Meta, que son grandes centros de ganadería, pues, y te hacen un territorio campesino agroalimentario desde el gobierno nacional, porque ojo que aquí no tienen en cuenta los municipios, usted ya no puede hacer ganadería. Entonces la pregunta es, ustedes que están escuchando, ¿no nos están expropiando de a poquito aquí? O sea, es decir, a través de la limitación, ¿no nos están expropiando? Porque si usted no puede disponer libremente de la actividad en un suelo, pues usted que no es propietario. Antes, cuando lo compró, podía dedicarlo a la ganadería, y ese era su proyecto, lo compró para hacer ganadería, y arbitrariamente de un momento a otro sale una resolución que dice, aquí hay un territorio campesino agroalimentario. Entonces ya no puede hacer ganadería, sino que tiene que sembrar habichuelas. Cebollas. Y ya a usted no le interesa. Entonces no le interesa, no es rentable. Pierde su inversión. Pues claro que es una afectación a la propiedad, ¿no? Claro. Eso es como, ¿no? Y es inseguridad jurídica. ¿Usted cómo puede invertir o hacer planes de inversión en un momento, con un país donde en cualquier momento le pueden cambiar las reglas de juego? Y ojo con este cuarto elemento. Decreto 1275 del 2024, el cual establece las autoridades ambientales indígenas por encima de las CAR. Acuérdense que existen las corporaciones autónomas regionales que toman decisiones en materia ambiental, pero el decreto 1275 dice que las autoridades indígenas pueden tomar decisiones en materia ambiental en sus territorios. Pero ojo, el decreto dice que lo pueden hacer independientemente si ese territorio está o no está dentro de un resguardo indígena. What the fuck? Quiere decir esto que si yo como empresario llego a hacer un proyecto minero, energético o en un territorio de una comunidad indígena, pues ahora además de presentar la solicitud de licencia ambiental, de sacar un título minero, ahora también me va a tocar presentar una solicitud ante la autoridad indígena ambiental. Imagínese eso. Caramba, ¿no? Pues además de la consulta previa, que eso es lo primero. La consulta previa también, pero esto es como, además de la consulta previa, otra capa de burocracia. Es otra etapa burocrática que otra resolución. Y esto, ojo con el Cauca, que allá están generando algo. La Autoridad Territorial Económica y Ambiental, ATEA. Así se llama. Para el Cauca. Ojo a esto. Da completa autonomía a los grupos indígenas sobre el uso del suelo, ¿cierto? Y prohíbe el uso del suelo para minería, tala y explotación de hidrocarburos. En todo el departamento. Pero adivine para qué no lo prohibieron. ¿Para qué? Para sembrar coca. Bueno. Y marihuana. Eso sí. No, aquí no se meten. Si ustedes se dan cuenta de aquí para arriba, ellos no se meten. O sea, ningún decreto de estos dice, vamos a trabajar para eliminar los cultivos ilícitos, vamos a trabajar para eliminar la minería ilegal. No, aquí lo que se está diciendo es, vamos a trabajar para que Quebradora no pueda hacer un proyecto formal. Vamos a trabajar para que tal empresa no pueda tener agua. Vamos a trabajar para que tal constructora no pueda hacer su proyecto. Pero los cultivos ilegales sí se pueden. La minería ilegal era muy llamativo porque yo estaba en Jericó en un proyecto absolutamente legal de minería y ahí arribita unos kilómetros está Marmato y Buriticá que tienen explotado todo el río Cauca contaminado porque ellos se la pasan haciendo ¿qué? Pues minería ilegal. Y la pregunta es, ¿dónde está el ambientalismo? O sea, lo dijimos hoy. Falsos ambientalistas porque con el minero ilegal, ese sí no sé si está bien porque le llamamos minero ancestral. O tradicional. Sí. Pero con el que tiene licencia, permisos y estudios, no. Mira. Sí. Entonces, pero una pregunta, ¿cómo está entonces Quebradona? Es decir, Quebradona hoy está parado porque ellos presentaron la solicitud de licencia para explotación y la autoridad, ¿sabe qué le dijo? Se la archivó. Se la archivó porque les falta como un pedazo para entregar de estudios, pero cuando ellos van a hacer la exploración, para ese pedazo, ahí viene qué pasa. Pues llega toda la politiquería del pacto histórico y los persiguen, no dejan que los funcionarios se tomen las muestras ni nada. O sea, ellos saben, les avisan, oye, allá van y nos dejan tomar. Entonces, hoy está archivado un proyecto de vital importancia. Yo hablé con la gente de Jericó, le encanta el proyecto. Sí. Miren, pero ojo a esto, además de lo de atrás, se inventaron esto que se llaman los distritos mineros, hablando de minería. Distritos mineros, artículo 231 del Plan Nacional de Desarrollo, decreto 977 del 2024 y resolución 40436 del 2024. Distritos mineros, ¿dónde? Cesar, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Boyacá y Córdoba. Entonces, establece mesas de trabajo para tomar decisiones de obligatorio cumplimiento. Normal, pues dicen que hay problemas, pero ojo que esto es muy grave. Restringe el uso del suelo diferente a las actividades mineras como vivienda o industria. Ok. Es decir, prioriza la explotación minera a escala pequeña. Ojo con eso.
A escala que pequeña. usualmente es la más dañina para el medio Claro, ambiente, ¿no? claro, porque Porque los estándares ambientales de las grandes explotaciones mineras Es así que tienen estándares ya se ambientales. han avanzado mucho. Exacto, más Oiga, la por cierto, rehabilitación y hay recuperación mañana ambiental. y pasado mañana un simposio en Bogotá, un evento en Bogotá sobre Sí. el tema minero, muy interesante a propósito de esto. Cierre de mina. Cierre de minas, que es como Sí. el manejo ambiental de las minas, que ha avanzado un montón. Sí, ¿no? Para que sepa la gente, la rehabilitación minera y recuperación ambiental en las zonas mineras es tiene unos estándares altísimos, y es más, se están creando parques naturales donde usted ve toda flora, fauna en esos lugares de recuperación. Los que están destruyendo el ambiente son los mineros ilegales. Claro, pero entonces, claro, estas áreas de zonas mineras o distritos mineros, pues lo único que hacen es priorizar realmente pues la minería pequeña. Ojo que eso es muy grave. Sí. Áreas de reserva temporal. Siguiente. Decreto 044-2024 dice, ojo en esto, ojo que esto es grave, esto se puede aplicar en todo el país. En las áreas declaradas no se otorgan títulos mineros ni licencias ambientales. Ojo con eso. Es decir, ¿cómo es posible que desde el gobierno nacional, a través de una resolución, ellos puedan decir, esto ahora es un área de reserva temporal y ahí no puede haber ni minería ni licencia ambiental para nada? Lo que ellos escojan. Para absolutamente nada. Usted me tiene que dejar eso como un parque nacional. Sí. Ahí natural. Y la duración de eso puede ser por 5 años, prorrogables por otros 5 años. Es decir, si ellos quisieran fregar hoy un proyecto minero como el de Quebradona, por ejemplo, simplemente lo diría, no, mire, área de reserva temporal. Reserva temporal. Pero ellos deciden con cualquier excusa o tienen que tener, digamos... No, pues ellos pueden decir que el medio ambiente, ellos pueden apelar. Es una decisión administrativa. Es una decisión administrativa. Ya. Y ojo a esto, última para todos los que estamos en Bogotá y Cundinamarca, hemos hablado de esto. Esto lo inventó Susana Muhammad antes de salir del ministerio, que son los lineamientos ambientales de la sabana. Esto es muy distinto porque lo que hace Susana es decir, todo lo que se haga en la sabana de Bogotá, 39 municipios de la sabana de Bogotá, que eso incluye municipios tanto de Bogotá como de Boyacá, de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, pues tiene que observar unos lineamientos. Pero ojo con esto, define el uso del suelo de 39 municipios por encima de los consejos. Ojo, prohíbe la transformación agrícola, la industrialización y el desarrollo de nuevos suelos urbanos. Quiere decir, proyectos como los lagos de Torca, absolutamente paralizados. Sí. Restringe totalmente el trazado para vías futuras y nuevas redes de carácter eléctrico. Entonces, o sea, no podemos hacer expansión energética aquí en el distrito, no podemos hacer ni la ampliación de la autopista, ni la perimetral de Occidente, ni la Subacota, ni los Regiotram, no podemos hacer nada de esto. Y una reserva natural. ¿Ella cree que la sabana de Bogotá, donde viven 12 o 13 millones de personas, es una reserva natural o debería serlo? Tal cual. Y además se pone en riesgo más de 15 proyectos de infraestructura que hay hoy en la región. No, estamos viendo eso. Entonces yo quería traerle rápidamente a ustedes estos 8 elementos por una razón. Y es que si hay algo que Petro está haciendo en silencio mientras nosotros nos distraemos, no nos distraemos porque está bien denunciarlo, sino nosotros estamos pendientes de muchas cosas, en el fondo y en el territorio esto está pasando. Están cerrando minas, están quebrando empresas, están limitando la infraestructura, están limitando la construcción y todo basado en un populismo y un falso ambientalismo ideológico. Aquí están determinando el ordenamiento territorial, están influyendo en el uso del suelo, hay medidas de carácter permanente, se influye en el desarrollo territorial, se viola la autonomía de todos los consejos y sobre todo, querido Julio y Mateo, aquí hay una limitación a la libertad y a la propiedad privada. Y de a poco, a través de limitaciones, cuando nosotros despertemos, nos vamos a dar cuenta que 4 ministerios y 2 organizaciones o 2 entidades lo que hicieron fue quitarnos la libertad de destinar nuestros predios y nuestros suelos para lo que nosotros queríamos. Y eso será como tal un programa, y ese es el programa como tal de expropiación del presidente. Sin propiedad privada, ya sabemos lo que pasa. Oye, me encantó el programa de hoy porque recorrimos todo, ¿no? Aquí, los fundamentos ideológicos, la aplicación de esos fundamentos ideológicos, las consecuencias de la aplicación de esos fundamentos, que en últimas es la miseria, la muerte, el hambre. Sin propiedad privada no tenemos futuro. Así es como fracasan los países. Así fracasan los países. Fracasan. Yo quería mostrarles, no sé si en producción alcanzaron a ver la foto que les mandé, solo para cerrar y para concluir, porque plan que el presidente Petro y su gobierno y Susana Muhammad impulsan tiene que ver con supuestas
motivaciones ambientales. Pero si no alcanzamos está, en pero producción, ¿de qué era? se los cuento. La Procuraduría, se los mandé por el WhatsApp, a ver si producción alcanza a mostrarlo. La Procuraduría General de la Nación publicó un informe aterrador, ¿no? Que es que en el Amazonas, durante los últimos 6 meses, ¿no? Pleno gobierno de Gustavo Petro, se han talado 88.000 hectáreas de selva amazónica. Ajá. Para que ustedes hagan una idea, Bogotá, el municipio, el distrito de Bogotá tiene 166.000 hectáreas. O sea, ya talaron la mitad de Bogotá. La mitad Más de o menos Bogotá la mitad de en Bogotá. solo 6 meses en el Amazonas. Y esta gente nos está diciendo que lo que hay que hacer es decirle no a que construyan una avenida o una autopista donde vive el 25% del país, que es en la sabana de Bogotá. Sí. Pero el gran problema ambiental del país no es que se construya que se amplíe la autopista norte, es como que se construyan casas donde vive la gente. El gran problema ambiental de Colombia es que se destruyó un área equivalente a la mitad de Bogotá en selva amazónica. Increíble. Por la bonanza, ojo esto, porque esto también tiene ramificaciones políticas, la bonanza traqueta y la bonanza de la minería ilegal. Pero además de eso, son 1.107 kilómetros de vías ilegales que han hecho. Imagínese. Para que los ilegales, los narcos, los que explotan la minería ilegal, puedan transportarse a través de la Amazonía. Y aquí usted propone hacer una vía de 25 kilómetros para que la gente salga a pasear, para que la gente pueda sacar sus productos, para que pueda haber competitividad y que es un criminal ambiental, un fascista. Mientras tanto, 1.100 vías en plena selva. 100 kilómetros. En parques naturales como Farallones, como Chiviriquete. Ustedes saben que Chiviriquete es un patrimonio de la humanidad. Sí. Es una de las selvas más importantes del planeta Tierra y están haciendo vías ilegales. Y mientras tanto, la señora Muhammad empecinada, no por razones ambientales, por razones ideológicas, porque son socialistas, porque quieren controlar nuestras controlar vidas y planificar. Sí. Entonces nos dicen que es que el problema es que vayan a hacer un edificio de viviendas en la sabana de Bogotá. ¿Será que el señor compañero mío José Cuesta se va para la Amazonía a hacer una constituyente? Un cacerolazo. Hacer un cacerolazo en la Amazonía. Caceroleando en el Parkway. Caceroleando en el Parkway. Los falsos ambientalistas que son falsificadores de datos, ¿no? Cambian los datos, modifican los datos y engañan a la gente sobre los verdaderos problemas ambientales que están allá en el Amazonas, no aquí en la sabana, los problemas graves, estructurales, sobre los que ellos no quieren poner la mirada porque desnudan que supuestamente en el gobierno mundial de la vida, que era están destruyendo a un ritmo incesante el gran patrimonio ambiental del país, que son nuestras selvas. A mí no me gusta decir groserías, pero de verdad es que son unos hijueputas, la verdad. ¿Cómo se nos van a censurar? Mateo. Borre. Oiga, no, pero en serio, eso es muy grave y queríamos traer este tema el día de hoy porque hay que hacer conciencia sobre esto. Hay mucha gente sufriendo, ahí se están perdiendo empleos, se está perdiendo productividad y un país como Colombia, con estos 8 planes de expropiación de Gustavo Petro y Susana Muhammad, y de la ministra de Agricultura, que por cierto muy calladita, pero muy efectiva también, y el señor de la Carvajalino y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, están haciendo esto en el país. Así que, ojo todos ustedes a compartir este programa, porque lo que acabamos de revelar aquí es de vital importancia. En medio de tanto escándalo, en medio de tanto ruido, nosotros tenemos que aprender y tener en cuenta que aquí sí nos están expropiando de a poquitos. Compartan los fragmentos, cada uno de los pedazos del programa puede aportar datos y argumentos en la discusión. Y guarden. Le quito el sombrero, señor Briceño, gran investigación. Sí, muy bueno. Tremendo. Muchas gracias a ustedes y a todos los que nos dejó vieron. Triste, pero... No, eso es lo que toca hacer. A ustedes, señor Mateo, a usted, señor Julio, a todos los que ustedes nos vieron aquí un miércoles más en Nación Sabrosa, muchas gracias, Dios los bendiga. Y recuerden, siempre suscribirse, compartir, comentar, dar like y ayudarnos siempre a crecer. Esto siempre lo hacemos para que usted aprenda, pero sobre todo para que el país despierta. Así que nos vemos el próximo miércoles. Chao, pues. Saludos, nos vemos. Suerte. Si los jóvenes tienen posibilidades de seleccionar sexo. Hey, Nación Sabrosa. Nación Sabrosa. Bueno, también.